Shabbat Shalom, mis hermanos, Shabbat Shalom para todos, que el Eterno les bendiga siempre, les guarde, en el nombre de nuestro Yeshua, Hamashiach, bendiciones, bendiciones. Pues hoy traemos un tema bastante interesante, especial también, porque es complicado muchas veces lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, es en muchas ocasiones difícil de entender, ¿verdad? Y como siempre hemos dicho, en nuestro canal siempre hemos dicho que las cosas obvias también se requieren de un análisis, ¿verdad? La obviedad. A veces damos por sentado lo que ya sabemos y pensamos que ya tenemos el conocimiento total sobre ese tema, pero en muchas ocasiones desconocemos mucho de lo que pensamos que conocemos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de el ministerio pastoral, el servicio de un pastor desde su propia etimología en la Biblia. Y pues el tema de hoy es: ¿soy pastor? Es una pregunta que en algún momento yo creo que muchos se lo han hecho, muchos nos los hemos hecho, ¿verdad? Si en algún momento hemos tenido o hemos sentido el llamado al servicio en una congregación y nos preguntamos si somos pastores, ¿verdad? Entonces hoy vamos a aclarar algunos puntos importantes sobre esta gran función en el reino de los cielos. Amén. Bien, vamos a iniciar entonces con, pues como es costumbre, una cita bíblica que lo encontramos en Juan capítulo 10, verso 11, y dice lo siguiente: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto lo dijo nuestro Yeshua, hablándole a su pueblo, y él se proclama el buen pastor, y es efectivamente una proclamación verdadera de lo que él hace, mis amados, porque como dijo él en ese texto, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y es que desde allí nos está perfilando ya la característica de un buen pastor. Un buen pastor, ¿qué va a hacer? Defender a sus ovejas a como de lugar, ¿verdad? Y aún pese a su propia vida. Entonces, nuestro Yeshua bendito es el archipoimen en griego, que significa el príncipe de los pastores. Él es el príncipe de los pastores, mis amados. Pero bien, vamos a hablar entonces un poquito acerca de la función pastoral, tratar de responder algunas preguntas que muchas veces nos los hacemos y quizás no logremos completar hoy, por causa del tiempo, este video, pero vamos a hacer un segundo video para explicar más acerca de esta función, acerca del pastorado, ¿verdad? Bien, voy a iniciar con lo que es la etimología de la palabra pastor desde el idioma hebreo, su etimología, cuántas veces aparece en la Biblia, en el hebreo, en el griego, cuáles son las palabras, porque para nosotros, cuando nosotros leemos la Biblia al español, generaliza, la verdad, lo malo en las traducciones bíblicas es que generaliza, ¿verdad? Un concepto en el hebreo que tiene 2, 3, 4, 5 palabras distintas para decirlo, cuando ya los traductores van y van a ponerlo al español, lamentablemente solamente utilizan una sola palabra, generalizando todo el sentido de ella, ¿verdad? Pero en el hebreo no pasa esto. En el hebreo encontramos, por ejemplo, en el tema de hoy, vamos a encontrar bastantes palabras que nos van a indicar
acerca del pastor, acerca del pastorado. Entonces vamos a ver etimológicamente qué significa. La primera palabra en el hebreo y la más pronunciada en todo el Antiguo Testamento es la palabra Ra. Y la palabra Ra también deriva, es una raíz de la palabra Roé. Y la palabra Roé o Ra significa, escuche bien qué significa cuidar, significa apacentar un rebaño, pastar, significa gobernar, alimentar, significa compañero, entremeter, frecuentar, ganadero, gustar, jefe, pastor, pastoril, sustentar. Estos significados tienen la palabra roé, que es la más pronunciada, le digo, en el Antiguo Testamento. Pero no es la única palabra que define la función pastoral, ¿verdad? También encontramos otra palabra en el hebreo, que es la palabra tzon, así como suena, o tseon, T-S-E-O-N, tseon. La palabra tseon también está ligado a roé, que es muy parecida, ¿verdad? Sus significados, porque esto significa cuidar un rebaño, o cuidar un ganado, una grey, un hato, una majada. También significa pastar, pastoril y redil. Esta palabra lo encontramos en Génesis capítulo 46, verso 32, cuando dice el texto: y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Entonces aquí el concepto es tseon, ¿verdad? En el hebreo, tseon, que también va ligado a lo que es la palabra roé. Entonces aquí ya vamos aprendiendo dos palabras en el hebreo que definen a un pastor. Entonces, a veces nosotros solamente leemos la Biblia al español y decimos, es que aquí dice pastor, y hasta ahí nos quedamos, pero hay muchas más palabras en el hebreo para definir el concepto o la idea de pastor. Hay otra palabra en el hebreo que se dice Na'ar o Nar, N-A-A-R, Na'ar. Y Na'ar también significa muchacho de edad de la infancia o un muchacho adolescente, un sirviente, también significa cortesano, joven, un pastor pequeño, servidor o sirviente, ¿verdad? Esto lo encontramos en Job capítulo 1, versículo 16, y dice lo siguiente: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, ruego, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores. Ya aparece la palabra Nar, pastores. Y consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Esta palabra Nar, hablando de un sirviente, de alguien que sirve, ¿verdad? En el ministerio pastoral, en el servicio de cuidar un rebaño, unas ovejas, ¿verdad? Esto es lo que significa entonces Nahar, pero no es la única. Entonces ya vamos aprendiendo aquí tres, ¿verdad? ¿Cuál sería? Roé o Ra, Tseon y ahora Nahar. Hay otra palabra en hebreo que es Roi, corresponde también a la misma raíz de Ra o de Roé, pero Roi significa pastoral, significa pastor, ¿verdad? En concreto, pastor. Esto lo encontramos en Isaías 38, 12, y dice lo siguiente: mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirá entre el día y la noche. Ahí aparece la palabra pastor, ¿verdad? Y es Roi. Otra
otra palabra. Entonces vemos ya, hasta aquí vamos, 4 palabras en el hebreo que nos está definiendo la función de un pastor. Entonces no nada más es una palabra, son varias palabras en la Biblia que nos están hablando de las funciones de este mismo. Así también en el hebreo hay otra palabra que se dice shamar, S-H-A-M-A-R, shamar. Y shamar, ¿qué significa? También significa cuidador, guardador, proteger, cuidar, advertir, también significa centinela, significa custodio, ¿verdad? También está aquí la idea de guardián, mantener bajo vigilancia, pastor, vigilante. Todos estos significados de esta palabra shamar, que nos está insinuando también la función pastoral. Entonces, si se da cuenta, mis amados, estas palabras del hebreo ya nos están diciendo cuál es la función que tiene un pastor, o de dónde viene el concepto pastor. Vamos a ver históricamente dónde viene, ¿verdad? El concepto, la palabra, todas estas palabras vienen de la función de cuidar un rebaño de ovejas físicas, animalitos, ¿verdad? Estos animales que generan lana, no sé, las ovejas, todas estas animales, tanto cabras como borregos, ¿quién los cuida? El cuidador de ellas, el que está siempre al pendiente, el que los lleva a pastar, el que los lleva a los campos para que coman su pasto, para que los lleva al abrevadero para que darles agua. Entonces, la función de este hombre es cuidar estas ovejas. ¿Y cómo se le llama? Entonces, a este hombre, cuando está cuidando sus ovejas, se le llama pastor, o las definiciones que ya encontramos aquí desde el idioma hebreo. Hay otra palabra en el hebreo que se dice noquet, así como suena, noquet, se lo deletreo, N-O-Q-U-E-D, noquet. Y noquet significa observador, también significa dueño o cuidador de las ovejas, ¿verdad? Esta palabra lo encontramos en Amós, capítulo 1, versículo 1, y dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Y uno pensará, ¡ay! Era pastor en la iglesia de Tecoa. No. Amós era un pastor de ovejas en la comunidad o en la aldea o en la ciudad de Tecoa, pero cuidaba ovejas, no era un líder espiritual en ese lugar, espero darme a entender, amados, sino que cuidaba ovejas, cuidaba un rebaño, ¿verdad? Y vemos que el concepto entonces, noquet, que significa dueño o cuidador de ovejas. Hasta ahí, mis amados, vemos toda esta relación en el idioma hebreo. Vamos a ver entonces ahora en el griego. En el griego hay una sola palabra para definir, así literalmente, bueno, hay 3 más, pero ahorita vamos a verlos primero. Hay una que define literalmente la palabra pastor, y es la palabra poimen. ¿Y poimen qué significa? Pastor, cuidador de ovejas, ¿verdad? Esta es entonces la idea en general de la etimología de la palabra. ¿De dónde viene? Ya estamos viendo ahorita de dónde viene. Hay varias palabras, si las contamos entonces, ¿cuántas serían? Vamos a contarlas para que veamos cuántas palabras hoy aprendimos en hebreo referente al ministerio pastoral, ¿verdad? Créanme que muchas veces la gente es pastor, tiene el ministerio, tiene la función, pero no sabe cuál es su desempeño en el reino de los cielos, o hay gente que está en conflicto incluso con la mujer, si debe de ser pastora o no debe ser pastora, y se meten en tantos problemas que por eso este tema también vamos a aclarar muchas preguntas que se tienen al respecto, ¿verdad? Entonces vemos
que ya vimos la palabra roe o ra, que son 2, seón sería 3, naar 4, roi 5, shamar sería 6, noked 7, en griego poimen, 8 palabras que nos definen la Biblia eh, la, para decir pastor, 8 palabras tanto en hebreo y en griego. Ahora vemos, hay otra palabra que también aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se llama archipoimen. Ya se lo había dicho al principio, está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4, y dice lo siguiente: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, archipoimen es el príncipe, es un título único en la Biblia referente al Cristo glorioso, a nuestro Mashiach, y él es el príncipe de los pastores. ¿Ven? Entonces, ahí, hasta ahí vemos ya un resumen de lo que es el ministerio pastoral o qué significa pastor, ¿verdad? En su etimología hebrea y griega tiene que ver con la función de una persona o que una persona desarrollaba en Medio Oriente, en la antigüedad, sea hombre o sea mujer, porque en la Biblia nos deja ver que tanto hombres y mujeres pastoreaban rebaños, ¿verdad? Entonces cuidaban un rebaño, protegían un rebaño, ¿de qué? Pues del oso, del león, de todos los animales depredadores, de las ovejas, pues eran los pastores encargados de cuidar de ellas, ¿verdad? Si había una ovejita que se salía de redil, iban por ella, la buscaban y no la maltrataban, sino que la costumbre era traerla aquí en el hombro, cargándole para que se acostumbrara al pastor y a seguir el camino, ¿verdad? Entonces es mucho, mis hermanos, lo que tenemos que hablar hoy referente a esta función, ¿verdad?, de pastor. Entonces en la Biblia nos dice históricamente que tanto hombres y mujeres tenían esta función de cuidar un rebaño. Vamos ahorita a contestar una de las preguntas que muchas veces nos los hemos hecho, ¿verdad? Y si no nos los hemos hecho en algún momento, alguien nos los hizo también. Y esta pregunta es: ¿debo estudiar para ser pastor? Es una gran pregunta, ¿sí o no? ¿Debo de estudiar para ser pastor? Puedo decirte a ciencia cierta que a mí muchas veces me han preguntado, o incluso yo he escuchado de muchos decir esto. En mi experiencia como docente, tanto en seminarios como en institutos bíblicos, seminarios teológicos, en la facultad de teología donde yo he dado clases, cada vez que yo comparto una clase en mi asignatura en teología, por supuesto, siempre pregunto a mis estudiantes qué los motivó para entrar a estudiar la carrera, y créanme que el 99% de mis estudiantes he escuchado decir que ellos estaban ahí o van a estudiar teología porque quieren ser pastor. Y yo digo, a ver, ¿cómo es esto, no? Y ellos me dicen, sí, es que yo quiero estudiar teología para ser pastor y ya cuando tenga mi título, pues ya seré pastor. Y ahí hay una confusión tremenda, porque no nada más la gente piensa, o sea, no nada más los estudiantes en teología piensa esto, sino muchas personas. Por ejemplo, yo cuando estudié teología, muchos me preguntaban, me decían, estás estudiando para ser pastor. Y por supuesto que para ser pastor no se estudia. Quiero dejarlo claro, para ser pastor no se estudia. Sí, es necesario una preparación, y te voy a decir acá, es necesario prepararse, sí, efectivamente. Amén. No es indispensable,
pero sí es, o sea, es necesario una preparación, una formación teológica, una formación bíblica, para luego no cometer errores en el momento de transmitir un mensaje bíblico, ¿verdad? Pero sí, no por el hecho que estés estudiando en un instituto bíblico, en un seminario teológico o en una facultad de teología, ya pienses que ya eres pastor. Eso no va a suceder. Los conocimientos en Biblia o en teología no te van a facultar a ti para que tú seas pastor. Esto quiero dejarlo claro porque es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Debo de estudiar para ser pastor? Por supuesto que no, ¿verdad? Se hace imprescindible que un pastor esté bien preparado, eso sí, ¿no? Para que desarrolle bien su llamamiento. Si es que tiene un llamamiento pastoral, lo debe desarrollar y que esté preparado. Por supuesto que es indispensable, pero el llamamiento, la función, no te lo va a dar un diploma, no te lo va a dar un certificado, una constancia de estudios, un título. Eso no te va a dar la función de pastor. ¿Ok? Mira, dice en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿debe estar preparado un pastor? Por supuesto que sí debe estar preparado, por supuesto que debe de tener una formación bíblica, ¿verdad? Para que no vaya a cometer errores en su llamamiento, en su servicio, y al rato esté confundiendo a la gente, eso sí. Pero un título, como te dije, no te hace pastor, ¿verdad? Bien, aquí hay otra gran pregunta que también yo lo he escuchado, y es esta, ¿no? ¿El liderazgo de la iglesia es el que certifica para que alguien sea pastor? Y te voy a comentar esto, que en muchas iglesias, ¿verdad? Hoy vemos consorcios religiosos, digo consorcios o organizaciones religiosas que ostentan el título de iglesia. Mire, ¿qué le digo? ¿Qué le estoy platicando ahorita? Muchas organizaciones religiosas ostentan decir que son iglesias, y no son iglesias, son organizaciones, son como empresas, son consorcios que se edificaron y que en esta empresa llamada iglesia, entre comillas, vemos que quieren manejar tanto la membresía, quieren manejar a los líderes, a los pastores, quieren manejarlos como empleados, y entonces se suscita este gran problema, ¿no? A donde esta empresa, con su liderazgo general y su colegiado de líderes, que ellos son los encargados de poner o quitar, seleccionar que si van a contratar un pastor, si lo despiden, le hacen su contrato como que fuera cualquier empresa que va a contratar a alguien, ¿verdad? Su contrato de empleo y estipulado cuánto tiempo va a durar, el lugar donde lo van a colocar, incluso el sueldo que le van a pagar. Hay consorcios religiosos de esta manera, o sea, sí lo hay, mis amados, y por eso la confusión también es que mucha gente que viene de esa tendencia, de esa ideología religiosa, piensa entonces que el liderazgo de la iglesia, los jefes, los que están hasta arriba, los dueños de la organización, piensan que son los que van a certificar a alguien para que sea pastor o para que no sea pastor. Y esto efectivamente no debe de ser así. Tampoco el liderazgo de una iglesia te va a certificar a ti para si eres pastor o no, ¿verdad? Nadie te puede dar a ti humanamente el llamamiento pastoral, nadie, porque esto lo da Dios, lo vamos a ver ahorita. Pero vemos entonces que la iglesia de Dios no es una empresa. Vamos a empezar desde ahí. La iglesia no es una empresa, la iglesia no es una organización, sería más bien un organismo, porque tiene vida propia
Y porque Dios la constituyó así como un cuerpo, teniendo miembros ah, miembros los unos de los otros, y esta iglesia el Señor la sustenta. Dice la misma Biblia que es su cuerpo. La iglesia es cuerpo de Cristo. Entonces no puede ser una empresa a donde haya un liderazgo que quiera mandar, que quiera hacer que la iglesia sea subordinada, incluso que los pastores. No es así, mis amados. Entonces estamos aquí desmintiendo esta idea, ¿verdad? Y aclarando esta gran pregunta, respondiendo a la pregunta. No hay nada más alejado de la verdad que los que defienden que la iglesia es una organización y es una empresa. Por supuesto que no. Yeshua nunca dijo de esta manera, ¿verdad? La verdad es que esto está bien alejado de lo que nuestro Yeshua instituyó, mis amados, ya que nadie puede certificar quién es pastor y quién no. La iglesia de Dios no es una empresa y tampoco está para certificar si es alguien pastor o no es pastor, o darte tu diploma, tu reconocimiento, tu llamamiento y decir, ahora te nombro pastor, aquí está tu título y ya lo puedes portar. No es así, ¿verdad? Entonces, lamentablemente estamos viviendo un tiempo donde muchos piensan que así es, y por eso también hay movimientos religiosos que no crecen, que no están en el camino correcto, porque desde esa ideología están sirviendo a Dios. Bien, hay otra pregunta también muy interesante, y es, ¿a partir de cuántas personas que pastorea se le puede considerar pastor? Y créanme que también lo he escuchado, ¿verdad? Lugares a donde te preguntan cuántas ovejas tienes, y dependiendo la membresía que tengas en la iglesia, así te van a considerar pastor o no, ¿verdad? Hay algunas creencias que para ser pastor se debe contar con algún número de personas como seguidores. Pues bien, desde la propia etimología de la palabra, ya lo aprendimos ahora, vemos que un pastor es un cuidador, un guía, un protector de ovejas. Por lo tanto, no se puede definir un número de personas. O sea, no podemos decir, bueno, arriba de 30 sí ya tienes el ministerio pastoral. Por supuesto que no, ¿verdad? Y esto es cierto, esto pasa en muchas organizaciones religiosas, a donde te ponen una cifra y te dicen, si no subes arriba de 30, y esto del número que te estoy comentando ahorita, porque yo escuché, alguien dijo, si no tiene arriba de 30 miembros su iglesia, entonces ese líder que está ahí no es pastor. Y uno dice, pues, ¿en qué se basa el ponerle un número? ¿Dónde encuentra que para ser pastor uno tiene que tener arriba de 30 miembros? En ningún lado, ¿no? Estas son reglas o mandamientos de hombre. Bien, ahora te comento esto. Para ser pastor, efectivamente sí tienes que tener ovejas, por supuesto, ¿verdad? Nadie que pueda decir, soy pastor, pero si no tiene ovejas, ¿de quién es pastor? ¿Me explico? Entonces, para que pueda para que pueda llamarse pastor y tener la función de pastor, por supuesto que debe tener congregantes a los cuales él esté dando la palabra de verdad, porque hoy en ese tiempo vemos también muchos falsos pastores y pululan, están por donde quiera, mis amados, falsos ministros, y vemos que se llegan a aparecer a muchas iglesias diciendo, es que yo soy pastor, y se presenta como pastor, pero no tienen una iglesia, no tienen a nadie pastoreando, y entonces, ¿cómo pueden decir que son pastores de quiénes? ¿Verdad? Si no tienen a alguien que ellos estén sirviéndole y cuidándole. Entonces, esto sí es un poquito delicado y tenemos que explicarlo bien, ¿no? Un pastor, para que sea pastor, para que pueda decir que es pastor, debe de tener un rebaño, debe de estar
compartiendo la palabra a personas, sí, pero no ponerle un número, porque cuando ya le ponemos un número, una cifra, un tabulador, es decir, arriba de esto sí eres pastor, entonces esto no es así, ¿no? Hay gente que es llamada por Dios al ministerio pastoral y lo desarrolla no teniendo ni siquiera una congregación, pero sí donde quiera que va, está hablando del Señor, genera iglesias, genera membresías, está sirviéndole al Padre de esa manera, aún no teniendo iglesia. Incluso vamos a ver que si tú tienes tu propia familia, tu esposo, tu esposa, allí en tu hogar, ahí es tu primera función pastoral, ¿verdad? Porque tienes un rebaño que son tus hijos, que es tu esposo o es tu esposa, que tú tienes que guiar también en la cuestión de la fe. Amén. Entonces, aclaramos este punto. ¿Cuántas personas tienes que tener? No hay una cifra, la Biblia no nos da una cifra. Lo que sí es que debes de estar funcionando como pastor, compartiendo la palabra, para que entonces sea creíble también el llamamiento que tú tienes, ¿verdad? Bien. Vemos otra gran pregunta. ¿Habrá alguna intervención divina en el pastorado? Y la respuesta es sí, ¿verdad? Yo creo que sería la única forma de poder tener un pastorado, por medio de una intervención divina. Si no hay intervención divina, no hay servicio, no hay pastorado, no hay llamamiento. Vemos que, como te decía hace rato, no es porque alguien te nombre pastor y ya tú piensas que eres pastor, o hayas estudiado en un seminario y tengas un título, un reconocimiento y que diga pastor y ya piensas que eres pastor. Tampoco. Yo he visto a muchos pastores que, perdón por la expresión, pero parecen sopa instantánea, ¿verdad? Porque se quieren hacer ellos pastores por títulos nada más, quieren hacerse a la fuerza cuando Dios no los ha llamado, ¿verdad? Viene a mi memoria ahorita una anécdota que también vi en una ocasión acerca de un joven que quería ser pastor, ¿verdad? Y que fue a una librería cristiana y se compró un pin que decía pastor y se lo colocó en la solapa del saco y andaba con su insignia que decía pastor y ya por todos lados se presentaba como pastor, pero no tenía ni una función. Él quería tener la función, pero no había sido llamado por el Eterno. ¿Amén? Entonces vemos que muchos tienen esa idea de que el pastor se hace. El pastorado no se hace, mis amados. El pastorado se nace con este llamamiento, porque Dios da un llamamiento especial. Entonces vemos, es a través de un llamamiento que Dios hace. Ahora, y es un llamamiento divino, ya que Dios elige a sus siervos para el ministerio. ¿Aún desde cuándo? Desde que este líder o esta persona está en el vientre de su madre, aún ni siquiera ha nacido y ya trae el llamamiento. Entonces, vamos a ver que el llamamiento a los ministerios trasciende, mis amados. No es tenerlo ya uno de grande o haber trabajado, haber estudiado, haber tenido ovejas. No, cuando uno trae un llamamiento espiritual para ser pastor, uno nace ya con ese llamamiento, porque así trabaja el Eterno. Veamos algunas citas bíblicas que hablen sobre son como ejemplos. Amén. Y está en Jueces capítulo 16, verso 17, y te leo que dice, le descubrió pues a todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres, ¿verdad?
Entonces, aquí hablando Sansón acerca de él, y decía que él en nazareo, ¿verdad? Desde el vientre de su madre, ya estaba pactado para tener una función. Desde allí ya estaba pactado Sansón, escuche bien, para ser juez de Israel. En Job capítulo 31, versículo 18 dice, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Entonces estamos viendo que desde el vientre hay una función ya que este niño va a, a hacer cuando sea grande, ¿verdad? Va a desarrollar esto, pero su llamamiento ya lo tiene desde el vientre de la madre. Qué hermoso cómo Dios trabaja, ¿verdad? Dice también el libro de Isaías, capítulo 49, verso 1, dice, oídme costa y escuchadme pueblos lejanos, Adonai me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Wow, Isaías, su ministerio profético no se cocinó a lo largo del tiempo, ya estaba dado por Dios. Mis amados, ¿hay intervención divina entonces para tener un servicio pastoral? Por supuesto que sí, ¿verdad? En el versículo 5, ahí mismo de Isaías 49 dice, ahora pues dice Adonai, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Adonai y el Dios mío será mi fuerza. Desde el vientre, otra vez está hablando acá. Jeremías el profeta también fue llamado ¿desde dónde? Desde el vientre. Mire que dice antes, versículo 1:5 de Jeremías, antes que me formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vemos entonces que el Eterno, nuestro Adonai bendito, desde el vientre elige, ¿verdad? Desde cuando todavía es un embrión, desde ahí ya es elegido y seleccionado para que cumpla una función en el reino de los cielos. Esto está glorioso, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de nuestro Yeshua? También lo mismo. Lucas capítulo 1, verso 31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y será su nombre Yeshua, que significa salvación. ¿Qué iba a ser Yeshua? Salvación, ¿verdad? Ya estaba indicándole allí la función que iba a tener nuestro Yeshua. ¿Desde dónde? Antes que estuviera María embarazada. Entonces, mis amados, por supuesto que hay intervención divina, claro que sí. Dios es el que elige, es el único que elige quién es apto para ser pastor, quién es apto para ser profeta, quién es apto para ser evangelista, quién es apto para ser apóstol o profeta, quién es el que elige los ministerios, es nuestro Señor, amén. Entonces, ahora vemos que nuestro Mashiach es el que constituye los ministerios, ¿verdad? Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, dice entonces, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estamos hablando aquí que los dones, los carismas, los da el Espíritu Santo, ¿verdad? El Mashiach, dice aquí, 1 Corintios, ahora capítulo 12, verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí nuestro Yeshua, nuestro Mashiach, es el que da los ministerios. ¿Qué significa la palabra ministerio? Porque también hay una gran duda sobre esto, ¿verdad? La palabra ministerio significa servicio, servir. Esto es lo que significa ministerio, ¿verdad? Entonces, ¿quién da la cualidad para que nosotros podamos servir, ya sea servir como pastor, servir como profeta, servir como pastor, como evangelista o como maestro o como apóstol? ¿Quién da estas cualidades de servicio? ¿Quién nos llama al servicio? Nuestro Yeshua bendito. Amén. Entonces, aquí, respondiendo a esta gran pregunta, es importante señalar que tú no vas a ser pastor porque estudies teología o estudies en un instituto bíblico. No vas a ser pastor porque en la organización religiosa donde te encuentres
te nombren, ¿verdad? Y que digan, ahora vamos a nombrar a fulanito de tal para que sea pastor. No vas a ser, o sea, aunque te nombren, no vas a tener el respaldo del Eterno, porque Él es el que elige quién sí y quién no. Amén. Entonces, un pastor no se hace, sino nace, ¿verdad? Desde el vientre ya estamos viendo que Dios da el llamamiento a quién sí, quién no, ¿verdad? Ahora, comentado todo esto, mis amados, también es importante aclarar un punto que se ha pasado desapercibido y que hoy se está cometiendo un gran error también sobre eso, ¿verdad? Mire, hoy se ve en las iglesias modernas que hay una fiebre de apostolitis. Ya no quieren ser pastores, ahora quieren ser apóstoles. Ya no quieren ser pastores o evangelistas, ahora quieren ser profetas. Y piensan que los 5 ministerios que habla Efesios, capítulo 4, verso 11, habla de 5 funciones, 5 servicios, que dice a Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto dice la cita bíblica de Efesios 4:11. Pero muchos piensan hoy en la actualidad que puedes, si tienes el llamamiento de pastor, puede ser piramidal, que puedes ir escalando como un puesto en cualquier empresa donde empezaste por recepcionista, por el portero, vas subiendo de recepcionista, pasas a secretario y al ratito a tener un puesto más elevado en la empresa. Así piensan, la verdad, y créame que esto es un engaño, no es así. No es una escalinata, no es de que vas subiendo de puesto. Ya trabajaste 5 años de pastor, ahora pues te toca ser evangelista, ¿verdad? Y ya pasaste por evangelista, ahora vas a llegar a ser profeta y el top, o sea, la función más alta que hay, pues es el apostolado, y muchos anhelando el apostolado, y hay una fiebre en las iglesias modernas a donde hacen incluso llamamientos o unciones, ¿verdad? Donde ponen a varios pastores ahí al frente en el altar, y ahora los van a ungir para que sean apóstoles, y ya dejaron de ser pastores y ahora son apóstoles. ¿Será que eso es así, mis amados? ¿Será que Dios actúa de esa manera? Y por eso estamos aclarando estos puntos, porque no es así. Si Dios te llamó, escucha bien, si Dios te llamó como pastor, la función que Dios te preparó porque vio tus cualidades, vio tu capacidad preciosa que tienes, entonces te puso de pastor, pastor te vas a quedar por siempre. Amén. Si te puso Dios como evangelista, no es de que subas y cambies a otro puesto, a otro ministerio. No. Si Dios te puso evangelista, evangelista te quedas. Si te puso como maestro te quedas. Si te puso como apóstol, así te quedas. O profeta, así te vas a quedar. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No dice, bueno, ahora ya me arrepiento de haberlo llamado apóstol, pastor, lo voy a hacer apóstol. Entonces, no, así Dios no actúa, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser coherentes, pensar como piensa Dios, no como el hombre piensa. Por eso dice la palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. A veces no pensamos como Dios quiere que nosotros pensemos. Amén. Entonces, a veces siguiendo por costumbres, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento de la palabra, y pensamos que esto es una escalinata como una persona sube de puesto. No es así. Los ministerios, si fuiste llamado a un ministerio, ese ministerio Dios sabe por qué te lo dio, y tus cualidades, tus habilidades son para ese ministerio. Si te cambias a otro ministerio por tu propia cuenta, no vas a tener el respaldo de Dios, ¿ves? Porque Dios te llamó para algo, no le puedes cambiar la función. Explico. Entonces es como que yo quisiera, a esta taza fue diseñada para contener un líquido,
¿verdad? No la puedo agarrar como un desarmador porque efectivamente no es diseñado para que sea un desarmador, una herramienta, una llave. No, es una taza. Entonces, de igual manera, tú fuiste diseñado con cualidades específicas que tiene tu carácter, que tiene tu alma, eh, para que desarrollaras la función que debes desarrollar para lo cual Dios te llamó. Está bien, pero si te cambias a un ministerio diferente, Dios no te va a respaldar en eso. Bien, otra pregunta también importante que hoy vamos a ver es, um, ¿qué función debe desarrollar un pastor? ¿Cuáles deben de ser sus funciones? Pues bien, desde su etimología ya hablamos, creo que ya está sobreentendido esta parte del servicio que tiene que ver con cuidar un rebaño, protegerlo, ¿verdad? Cuando hablamos de un rebaño estamos hablando de que los congregantes, los vamos a llamarle de esta manera, los cristianos, ¿verdad? Los temerosos del Señor, los justos, que ya se apartaron del mal, que ya están en el camino del bien, que están buscando del Señor, que se están congregando en una iglesia, estas personas necesitan tener un cuidado, que sean cuidadas, así como se cuidan las ovejas. ¿Qué estamos hablando? ¿O a qué me refiero? Pues así como se cuidan las ovejas físicas, de darles alimento, de darles agua, así de igual manera el pastor debe de estar preocupado y ocupado, más bien dicho ocupado, en proveerle a la oveja, al miembro de la iglesia, el sustento, ¿verdad? De proveerle un alimento que le nutra, un alimento que sea agradable para las ovejas, que lo disfruten y que digan, wow, o sea, me encanta este alimento. Entonces, es ahí la gran función de un pastor, ¿verdad? Primeramente, pensar en el alimento que le va a dar a las ovejas. Todo depende de si cocines bien o no, ¿verdad? Puedes encontrarte. Y pues bien, obviamente esa comida, ese alimento no va a sustentar para nada. No sustenta cuando tú estás dando algo que no viene inspirado por Dios para ese pueblo. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Que muchas veces el pastor no se preocupa por dar buen alimento a sus ovejas, y entonces estas ovejitas que necesitan ser nutridas, necesitan de un alimento especial para su vida espiritual, buscan por otro lado, y en muchas ocasiones por eso se salen las ovejas de las iglesias y se van a otra iglesia, porque no hay buen sustento, no hay buen alimento espiritual, ¿verdad? Si tú eres pastor y me estás escuchando hoy, te invito a que busques al Señor, que prepares un sustento que nutra a las ovejas, que sea de su agrado, de su gusto, ¿verdad? ¿Para qué, mis amados? Para que la oveja no tenga el problema de salir a buscar en otro lado, ¿verdad? Recuerdo bien a un pastor, un amigo que es pastor, lo bendigo donde quiera que esté, y él me comentaba que él antes de estar en el llamamiento, antes de estar sirviendo, pues él estaba cuidando su rancho, cuidaba su ganado, y algo que recuerdo de él, en una ocasión me dijo que cuando él llamaba a sus vacas para que se metieran al corral, dice, pues es complicado andar en el caballo buscando las vacas y trayéndolas y tratarlas de encerrar en el corral, es bastante complicado, me decía este pastor. Pero dice, algo que él hacía es que les ponía un puño de sal a cierta distancia hasta que el puño de sal pues terminaba en el corral. Entonces ahí las vacas y todo esto venían comiendo la sal y solitas venían y se metían al corral, solas, sin necesidad de irlas a arrear, ¿verdad?
Entonces, y este pastor, mi amigo, mencionó su nombre, Pedro González, pastor, me comentaba esto y me, él me ponía este ejemplo de que a veces cuando se tiene un buen sustento, pues vienen sola, el ganado viene solo. Quizás mala comparación, pero estamos en el contexto del servicio pastoral. Aquí se trataba de cuidar ovejas, animalitos físicos, y es justamente ahora que no son animales, ahora son seres humanos, son personas que también necesitamos cuidarlas, alimentarlas, y cuando hay un sustento agradable, obviamente las ovejas permanecen porque están siendo edificadas, ¿no? ¿Cuál es la otra función de un pastor? Pues también aconsejar, son consejeros, se vuelven consejeros, se vuelven amigos, ¿verdad? Se vuelven guías, confidentes, coach en la fe. Y tenemos que aclarar esto, no de dar consejos de superación espiritual, sino realmente, mis amados, que venga palabra de Dios y pueda cambiar la vida de las personas, pero que sea a través del pastor que se pueda dar esto. O sea, es lo que Dios quiere. ¿Amén? También vemos que se vuelven líderes, ¿verdad?, de ejemplo para seguir. No líderes autoritarios que quieran tener el dominio nada más y que aquí solamente mis chicharrones truenan, como se dice por acá. No, eso no es así, ¿no? El pastor se vuelve un líder, pero un líder es el que pone el ejemplo, es el que va adelante, es el que sirve, es el que todo mundo quisiera decir, wow, yo quisiera ser como mi pastor. Entonces está motivando, ¿verdad? Y está siendo de ejemplo para los demás. Esto es importante. Entonces, la función de un pastor es muy amplia. Yo creo que de los 5 servicios que habla en Efesios 4:11, pues el pastorado es uno de los más complejos que puede haber en el servicio pastoral, porque se requiere de mucho amor, se requiere de paciencia, se requiere de atención, de estar al pendiente de las ovejas. Por lo tanto, entonces mencionamos que debe también de corregir las deficiencias doctrinales que pudiera haber, algunos problemas ahí de confusión doctrinal. Para eso está instituido un pastor también, mis amados. Tiene que ser de ejemplo para los demás. Entonces vemos, mis amados, que esto es importante. La función de un pastor es bastante amplia, ¿no? Ya en otro tema vamos a abordar un poquito más acerca de esto, ¿verdad? Hay otros conceptos en nuestra Biblia y vamos a ir a la etimología de estos conceptos para entenderlo también. En la etimología hay una palabra en griego que se dice episcopos, y la palabra episcopos significa obispo. Está traducido en nuestra Biblia como obispo, ¿verdad? En 1 Timoteo 3, del 1 al 7, habla acerca de los requisitos de los obispos. ¿Qué requisito debe tener? También en Tito, capítulo 1, del 7 al 9, están los requisitos del obispado. Ahora bien, ¿qué es ser un obispo? Un obispo también es un pastor, ¿verdad? Así era llamado, así también. Estamos hablando de todas las etimologías de la palabra pastor, ¿no? Entonces, obispo, te digo qué significa, viene la palabra episcopos, que significa superintendente, oficial cristiano, a cargo de una iglesia. Un obispo es un pastor regional, es decir, encargado de una región donde hay más iglesias. Un obispo es el encargado de una región a donde hay más misiones, más iglesias, ¿verdad? En esos se entiende por obispo. Bien, ahora, no nada más está el episcopos, que es obispo, también hay otra palabra en la etimología griega que se dice presbíteros,
La palabra presbíteros, ya traducido al español sería ancianos y ancianas, ¿no? ¿Y quién era un anciano o una anciana? En la antigüedad era uno de los miembros del Sanedrín, ¿no? Eran 70 sabios, 70 ancianos, y ahí viene la palabra presbíteros, que eran el presbiterio que tenía el pueblo israelita, lo que es el Sanedrín. De ellos estaba compuesto. No eran viejecitos, porque a veces pensamos, dice la Biblia, anciano, anciana, y pensamos que eran viejecitos. No, se refiere a una función en el servicio a Dios, ¿verdad? Un anciano no tiene que ser siempre una persona grande de edad, sino eran personas sabias, conocedoras de usos y costumbres, que tenían este gran rango y este cargo, ¿verdad? Y entonces un presbítero o un anciano, una anciana, son líderes cristianos o pastores, ¿verdad? Estamos hablando aquí que su función era predicar y enseñar la palabra de Dios. Un anciano o una anciana eran pastores personales, encargados de visitar los hogares y a los congregantes, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Eran justamente los ancianos que se ocupaban en esto. Lo dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Cualquiera pensará, los más viejecitos vamos a llamarlos. No, se está refiriendo a el presbítero, ¿verdad? El presbiterio, que sería este presbítero, que encargado de ser un pastor personal, que podía ir, no era un pastor regional como era el obispo, sino un pastor personal, alguien más cercano que podía tener contacto más a priori, más rápido con las personas, ¿no? Entonces, vemos aquí la función. Y hay bastantes citas bíblicas donde habla acerca también de los requisitos de los ancianos, las ancianas, ¿verdad? Te doy las citas. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17, Hechos, capítulo 14, verso 23, Hechos, capítulo 15, verso 4, Tito 1:5, Tito, capítulo 2, verso 2, 1 Timoteo 5:2, Tito 2:3. Todas estas citas bíblicas hablan sobre la función pastoral, ahora en el concepto de anciano o anciana, que eran pastores personales. Aparte estaba el pastor regional, que era el obispo, el encargado de las iglesias, y estaba el pastor personal, que eran los ancianos, el presbiterio, encargados de visitar, de estar más al pendiente de la membresía, ¿no? Bien, vamos a ver otro concepto también en el griego. De aquí viene la palabra diáconos, ¿verdad? Diácono o diaconisa, ¿verdad? Que también tenían otro trabajo casi igual de pastores. Vamos a ver, diácono significa, del griego significa ayudante, maestro o maestra cristiana, o pastor. También significa pastor, la palabra diácono o diaconisa, ¿no? Significa ministro, servidor, siervo, sirviente. Un diácono o una diaconisa eran pastores y maestros encargados en diferentes misiones que tenía la iglesia local, para desarrollar diferentes funciones, desde la administración de la iglesia hasta la predicación y la enseñanza de las escrituras. Esto era el trabajo de los diáconos y de las diaconisas cuando estaban a cargo de un grupo, de una célula, hoy llamamos célula, o no, o de una reunión pequeña de iglesia. También se encuentra aquí algunas citas bíblicas, te lo doy rápido. Hechos capítulo 6, verso 1, Filipenses capítulo 1, verso 1 al 2, 1 Timoteo 3, verso 8 al 12, Romanos 16, 1.
Curiosamente, Romanos 16:1 habla acerca de una diaconisa, ¿verdad? Una única mención en la Biblia donde habla acerca de una mujer diaconisa, y dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Wow. Hoy tiene la gente confundido el concepto. ¿Ven? En las iglesias modernas piensan que una diaconisa es una afanadora, piensan que una diaconisa, un diácono es un afanador, el portero, piensan que un diácono vendría siendo el amo de llaves, o el que da la bienvenida, el que barre, trapea, el que limpia, el que sirve la Santa Cena, en fin, tienen el concepto equivocado, ¿verdad? Estamos aprendiendo hoy desde la propia etimología qué significa la palabra diácono. Significa ayudante, maestro o maestra cristiana, encargados de la enseñanza de las escrituras y de la predicación, no nada más ser afanadores, ¿verdad? O ser los sirvientes del templo, no. Entonces un diácono, una diaconisa, no es un ujier, no es alguien que está encargado nada más de pasar a la gente a sus lugares y todo esto. No, mis amados, tienen una función especial en la Biblia. Y nuestra hermana Febe, que así lo dice el apóstol Pablo, hermana Febe, era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Entonces él era la encargada en esa iglesia, ¿verdad? Tenía la función de enseñanza y de predicación en esa iglesia. Entonces aquí estamos cerrando y concluyendo, y vamos a decir entonces que queda pendiente una pregunta, que esto va a ser para el siguiente tema, y es: ¿una mujer puede ser pastor? ¿Verdad? Porque también es un tema polémico entender si una mujer puede ser pastor, si puede estar predicando en la iglesia, solamente los hombres, o cómo está en la Biblia, ¿no? Pero vamos a entenderlo en base a la luz de la palabra de Dios, y quitando de nosotros todo machismo, quitando de nosotros todo feminismo, y hablando la verdad de Dios. Amén. Pues bendiciones, mis amados. Espero que haya sido de bendición lo que hoy platicamos a través de este video. No se pierda, por favor, el próximo video, que estará interesante también. Y pues si le gustó, puede darle like al video, puede suscribirse, compartir también, que esto es importante para nosotros, porque así seguimos hablándole de nuestro Señor a mucho más personas, ¿verdad? Saludos, mis amados, bendiciones, shalom, shalom para todos. Que el Eterno les bendiga siempre. Bendiciones.